A ver, ¿cómo es posible que uno de los países más ricos del mundo termine atrapado en un ciclo de crisis por 100 años? Es una pregunta increíble. Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en la historia económica de Argentina, que es fascinante y a la vez trágica. Hablamos de un país que alguna vez fue, de verdad, un faro de prosperidad para el resto del mundo. Para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando, a principios del siglo XX, Argentina no era solo un país con futuro, no, era una verdadera potencia mundial. Miren, su PBI per cápita era casi el mismo que el de Alemania, y bastante más alto que el de Suecia. O sea, estaba jugando en las grandes ligas, codeándose con las naciones más industrializadas de Europa, así de simple. Pero bueno, avancemos rápido hasta el 2018. Y acá es donde la cosa se pone increíblemente interesante. Fíjense en esto, la riqueza de Argentina creció unas 4 veces. Y Alemania, a pesar de haber pasado por 2 guerras mundiales, creció 10 veces. Suecia, 14. Y Japón, devastado por la guerra, 18 veces. La divergencia es simplemente brutal. Y claro, todo esto nos lleva a la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué diablos pasó? ¿Cómo es que uno de los países más ricos del planeta se quedó pero tan atrás? Ok, para poder resolver este enigma, primero tenemos que volver al principio. Hay que entender cuál era la fórmula del éxito. ¿Qué hacía que Argentina brillara tanto en esa época dorada? Resulta que la receta para esa prosperidad tenía como 3 ingredientes principales. El primero, la exportación de productos primarios. Imaginen, carne y trigo saliendo sin parar hacia una Europa que no daba abasto. El segundo, una integración total con la economía mundial. Y el tercero, y esto es clave de verdad, la existencia de derechos económicos y políticos para muchísima gente. Y ojo, no hablamos de algo abstracto. Esto significaba acceso real a educación pública, la posibilidad de que los inmigrantes compraran sus propias tierras. Todo eso fue creando una clase media súper fuerte y dinámica. Y para que se vea claro por qué estos derechos eran tan importantes, podemos compararlo con Brasil en esa misma época. Allá, la riqueza del azúcar o del café, que dependía de mano de obra esclava, se quedaba en manos de una élite muy pequeña. En Argentina, en cambio, la tierra estaba distribuida de forma más o menos equitativa y había derechos políticos. El resultado, la prosperidad no se quedó arriba, sino que se repartió mucho más, y eso movió toda la economía desde adentro. Hay una frase del historiador económico Alan Taylor que lo resume todo de una forma tremenda. Él dice algo como: Buenos Aires hoy muestra la misma fachada elegante, pero se la ve desgastada, en decadencia. La caída de este país, que alguna vez fue desarrollado, es un enigma. Es que esa frase captura a la perfección esa sensación de una grandeza que se fue perdiendo. Y ahora sí, llegamos al momento clave, al punto de quiebre. Vamos a ver esa combinación de golpes desde afuera y decisiones desde adentro que cambiaron el rumbo de Argentina. Para siempre. De repente, el mundo que Argentina conocía se vino abajo. Primero, la Gran Depresión del 30 y los aranceles proteccionistas de Estados Unidos. Un golpazo. Después, en el 32, el Imperio Británico firma el Tratado de Ottawa, dándole preferencia a países como Australia y Canadá. ¿Qué significó esto para Argentina? Que su principal comprador le cerraba la puerta. Sin tener a quién venderle sus productos, Argentina quedó acorralada. Tenía que buscar un plan B, un nuevo camino. Y es justo en medio de todo esto que, en 1946, aparece en escena y es elegido presidente Juan Domingo Perón. Y ese nuevo camino fue un giro de 180 grados, un giro hacia adentro. El modelo se llama industrialización por sustitución de importaciones, o, para hacerlo más fácil, EASY. La idea en el fondo era muy simple. ¿Para qué comprarle cosas caras a otros países si podemos fabricarlas acá mismo? El objetivo era la autosuficiencia. Y el plan de Perón fue realmente radical. Se expandieron los programas sociales como nunca antes, se nacionalizó el Banco Central, se pusieron controles de precios a todo y, lo más importante, se empezó a pasar la riqueza del campo a las ciudades. Para millones y millones de trabajadores, esto fue una revolución. De repente tenían derechos que ni soñaban: vacaciones pagas, aguinaldo, seguridad social, sindicatos con un poder inmenso. Y es por esto, justamente, que más allá de todo lo que vino después, su figura sigue siendo tan querida por muchísima gente. Pero acá lo importante es entender que este cambio de rumbo no fue algo de un día para el otro. No, fue el primer capítulo de un ciclo. Un ciclo de inestabilidad política y económica que, llega hasta nuestros días. Y dejó una marca profundísima en el país. Claro, las consecuencias de este nuevo modelo no se hicieron esperar, y fueron duras.
Al poner todas las fichas en la nueva industria nacional y, digamos, castigar un poco al campo, las exportaciones agrícolas, que eran el motor del país, se desplomaron. Para que se entienda el impacto, entre 1948 y 1952, la capacidad de Argentina para comprar cosas de afuera se partió a la mitad. Y con esto se inauguró un ciclo que parece repetirse en loop. Perón es derrocado, pero después vuelve. Décadas más tarde, los Kirchner retoman políticas muy parecidas. Después viene un intento de cambio más liberal con Macri, que tampoco funciona. Es siempre el mismo patrón de gasto, deuda y crisis. Y para la gente, ¿qué significó esto? Una vida de total incertidumbre. Imaginen tener periodos de hiperinflación que se comen los ahorros de toda una vida en un par de meses. Entonces, cuando juntamos todas las piezas del rompecabezas, el panorama se vuelve bastante claro. La historia de Argentina es como una gran lección de economía, una advertencia sobre cómo las decisiones políticas de hoy pueden tener consecuencias gigantescas en el largo plazo. Así que el veredicto final sería este. La caída de Argentina no fue solo mala suerte o culpa de lo que pasaba afuera. Fue, en gran parte, una serie de decisiones internas. Fue la elección deliberada de abandonar lo que la hacía fuerte, sus exportaciones al mundo, para adoptar un modelo basado en un gasto que no se podía sostener y en endeudarse una y otra vez. Y si hubiera que resumir toda esta larga historia de inestabilidad en un solo número, sería este: 9. 9 veces Argentina no pudo pagar su deuda. Es un número que habla por sí solo, ¿no? Es el símbolo de un ciclo que ha sido increíblemente difícil de romper. Al final, toda esta historia nos deja pensando en algo más grande, ¿no? ¿Será que el camino a la prosperidad es alguna vez una línea recta, sin subidas y bajadas? Lo que sí parece enseñar el caso argentino es que la riqueza no solo hay que conseguirla, sino que lo más difícil es saber cómo mantenerla, y que cada decisión que se toma hoy, termina definiendo el futuro de los que vienen.